Breve historia de Palos de la Frontera. Excelentísimo ayuntamiento de Palos de la Frontera. El viaje. Ultimados los preparativos del 3 de agosto, después de celebrar la víspera de la romería de Nuestra Señora de los Milagros, la Santa María, la Pinta y la Niña partieron del puerto de Palos concretamente desde el muelle situado junto a la fontanilla. Un desajuste del timón de la Pinta, junto a la necesidad de cambiar aparejos latinos por redondos, les llevaron a recalar en las Canarias. El 6 de septiembre, las tres naves zarparon de La Gomera rumbo al oeste. En los primeros días de octubre, cuando el malestar, el cansancio y los deseos de regresar que el cauto Ligur preveía comenzaron a cundir entre los tripulantes de la Santa María las dotes de mando y la capacidad resolutiva de Martín Alonso, quedaron expuestas al abordar esta situación, que Colón no supo atajar, restableciendo la disciplina en la Armada y propiciando decisivamente la continuación del viaje, cuando estaban a escasas jornadas de tierra americana. Después de muchas peripecias, donde los marinos palermos y especialmente los hermanos Pinzón demostraron sobradamente su valor y pericia como navegantes, el 12 de octubre desembarcaron en la isla de Guanajaní, a la que llamaron San Salvador. Hasta ese momento, las relaciones entre ambos líderes eran buenas, circunstancia que acabará cuando, tras el descubrimiento, el ya almirante Colón se muestra excesivamente celoso de su gloria y privilegios. Así, al adelantarse el 21 de noviembre, Pinzón con la Pinta, separándose de las otras naves y llegando antes a la isla que buscaban, Colón no duda en hacer contra él las más grandes e infundadas acusaciones. El 24 de diciembre, la Santa María encalló y se hundió a la altura del actual Cabo Haitien. 2 días después se fundó la Fortaleza de la Navidad, primer asentamiento colonial en América. El 6 de enero de 1493, la Pinta se reunió con la Niña a la altura de Montecristi, República Dominicana. 10 días más tarde, las dos naves iniciaron el viaje de regreso. Un temporal las separó y tras una breve escalada en Santa María, Azores, la Niña fondeó en Raselo, el puerto exterior de Lisboa. El 9 de marzo, Colón visitó a Juan II en el Valdo Paraíso y el 15 la Niña arribó a Palos, en cuyo puerto se le unió pocas horas después, a mediodía, la Pinta, procedente de Bayona la Real, en Galicia, donde había llegado el 1 de marzo. Por lo que fue este puerto, amigo, la primera ciudad en conocer la noticia del descubrimiento de América, y también por eso es actualmente la primera ciudad hermana de Palos de la Frontera. Martín Alonso Pinzón llegó a su villa natal gravemente enfermo. El cansancio por el terrible viaje de regreso, durante el cual sufrió una crisis de su mal de fiebre recurrentes, así como su disgusto por la enemistad que traía con el almirante Colón, que la había decepcionado profundamente, le habían agotado. Murió a los 15 o 20 días de su regreso, enterrándosele en la iglesia del monasterio de la Rábida, a los pies de la Virgen de los Milagros y con un hábito franciscano por sudario, según su voluntad. Vicente Ñáñez Pinzón y el descubrimiento del Brasil. Le sucedió en el liderazgo de la familia y de la marinería palerma su hermano Vicente Ñáñez Pinzón, del que se había dicho que fue un excelente organizador, marino técnico y práctico descubridor audaz,
hombre de cultura, de sentimientos generosos. Debió nacer alrededor de 1462, por lo que era el más joven, con diferencia de los hermanos, siendo muy probable que tomase el apellido de Rodrigo Ñáñez, un alguacil de Palos que sería su padrino. La tradición señala su solar en la calle de la Ribera. Desde muy niño aprendió el arte de navegar de su hermano mayor, sin duda uno de los mejores navegantes de la época, y participación desde su adolescencia, que fue tiempo de guerra, combates y asaltos. Se casó 2 veces, la primera con Teresa Rodríguez, que le dio 2 hijas, Ana Rodríguez y Juana González. Al regreso de su último viaje a Yucatán, en 1509, contrajo matrimonio con Ana Núñez de Trujillo, con la que convivió en Triana hasta su muerte. Vicente Ñáñez fue el primero en aceptar la invitación de enrolamiento de su hermano cuando Martín Alonso decide apoyar la expedición de Cristóbal Colón. Juntos fueron visitando casa por casa a sus parientes, amigos y conocidos, animando a embarcarse a los más destacados marinos de la zona. Rechazaron los barcos embargados por Colón, contratando navíos más adecuados, y aportaron de su hacienda $500,000 de baraderíes, la tercera parte de los gastos en metálico de la empresa. Como capitán de la Niña, sus intervenciones fueron fundamentales durante el viaje, animando a seguir la expedición cuando hasta el propio Colón quería volverse, sofocando las protestas de los marinos de la Santa María, acudiendo al salvamento de estos cuando la nao naufragó la noche de Navidad y trayendo al almirante de regreso a España. En 1498, la corona, impaciente por potenciar la colonización de las Indias, decide permitir a particulares que realicen viajes de descubrimiento. El 19 de noviembre de 1499, con 4 pequeñas carabelas, por propia iniciativa y a sus expensas, salió Vicente Ñáñez del puerto de Palos. Le acompañaban gran cantidad de parientes y amigos, y por supuesto su hermano Francisco Martín Pinzón, cuya participación fue muy importante, pues había acompañado a Colón en su tercer viaje y estaba al tanto de sus hallazgos. Las carabelas de Vicente Ñáñez, pasadas las Canarias y las islas de Cabo Verde, pusieron rumbo sudoeste hasta perder de vista la estrella polar. Por primera vez los marinos españoles pasaban el Ecuador y se adentraban en el hemisferio sur. Contingencia grave, porque lógicamente no sabían guiarse por las estrellas del cielo austral. Entonces tuvieron una terribilísima tormenta que pensaron perecer, pero navegaron otras 240 leguas hasta que el 26 de enero llegaron a tierra. Era un cabo al que nombraron Cabo de Santa María de la Consolación, actual Cabo de Santo Agostinho, cerca de Recife, Pernambuco. Vicente Ñáñez Pinzón había descubierto el Brasil, a cuya costa llegó 3 meses después el marino portugués Cabral. También fue el descubridor y primer explorador del río Amazonas, donde fueron sobrepasados por la expedición del Palermo Diego de Lepe, que les venía siguiendo desde Palos. Después de una terrible tormenta, regresaron a Palos, junto a sus mujeres y a sus hijos, el 30 de septiembre de 1500. Este viaje, que fue el más largo e importante realizado en la época por sus resultados geográficos, fue en cambio un desastre económico. Pese a todo, los reyes se mostraron muy interesados por la posesión de la inmensa costa descubierta por Pinzón, así que trataron de estimularle para que volviera a ella, por lo que el 5 de septiembre de 1501
firmaron con él una capitulación en la que, entre otras cosas, le nombraron capitán y gobernador de las tierras que había descubierto. Además, el viernes 8 de octubre de 1501 fue nombrado caballero por el rey Fernando el Católico en la Torre de Comares de la Alhambra, el Palacio Real de Granada. Pero Vicente Ñáñez Pinzón no pudo o no quiso volver a esa costa. Posiblemente ya en fecha tan temprana dudaba, a raíz de los viajes portugueses a esas tierras, de la soberanía de los reyes españoles sobre ellas en razón del Tratado de Tordesillas y por consiguiente de su facultad para otorgarle a él su gobernación. En 1505 fue asesor de la Junta de Navegantes de Toro, en la que se le nombró capitán y corregidor de la isla de San Juan o Puerto Rico, con la misión de poblarla con gentes y ganados. El 29 de junio de 1508 partió en su último viaje desde Sanlúcar de Barrameda con 2 carabelas. Recorrieron las costas de Darién, Veragua y Paria, actuales de Venezuela, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Al no encontrar el paso buscado, rodean la península de Yucatán y se adentran en el Golfo de México hasta los 23,5 grados de latitud norte, protagonizando uno de los primeros contactos con la civilización azteca. Al regreso, Vicente Ñáñez Pinzón se casa por segunda vez y se establece en Triana. En 1514 se le ordena acompañar a Pedrarias Dávila al Darién, pero Vicente Ñáñez se encuentra enfermo y pide que se le excuse. Era el 14 de marzo de 1514 y este es el último documento en el que se le menciona. Según su amigo, el cronista Fernández de Oviedo, Vicente Ñáñez murió este mismo año, probablemente a fines de septiembre con la misma discreción que vivió, sin que se sepa el lugar donde fue enterrado. Seguramente en el cementerio de Triana, un triste y oscuro final para el más grande de los navegantes de su época. Otros marineros de Palos. Los hombres de Palos quedaron subyugados por el Nuevo Mundo. Del puerto de la villa partieron algunos de los llamados viajes andaluces que contribuyeron en gran medida al mejor conocimiento de aquellas nuevas tierras y mares. Más de 200 marinos de Palos pilotaron o capitanearon las naves españolas en los más destacados viajes de descubrimientos y conquista hasta mediados del siglo XVI. Palermo había entre los hombres de Cortés en México y también fueron con Pizarro al Perú. Los hombres de Palos siempre tuvieron en los lugares precisos en los momentos claves, cuando eran necesarios por su labor y experiencia náutica.